Raúl Prebisch sentará las bases de un plan económico de entrega apoyado en libre cambio. Si a la caída de Perón no hay ninguna deuda externa, 10 años más tarde alcanzará los 6.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional pasará a orientar la política económica nacional. Comenzará la desnacionalización de la economía y la Constitución del 49, que garantizaba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura, será abolida. Comenzaba la década violenta. Al peronismo, en el poder, pueden objetársele errores y culpas, pero estos solo pueden ser juzgados dentro de las limitaciones de un momento histórico dado. En septiembre de 1955, hacía un año que fuerzas mercenarias yanquis habían invadido Guatemala y derrocaban al gobierno elegido por el pueblo. Vargas se suicidaba en Brasil culpando al imperialismo. Faltaba un año para que Fidel Castro desembarcase en Playa Girón. 2 años para que la guerra de liberación argelina sacudiese al mundo. 5 años para que el nombre de Lumumba adquiriera en África dimensión continental. 5 años para que Cuba se erigiese primer Estado libre de América. La revolución justicialista era una expresión más de la revolución continental, aquella que pasando también por México, Bolivia y Guatemala, obtendría su primer gran victoria frente al imperialismo en Cuba. Han pasado 13 años desde aquella solitaria derrota del 55. Hoy las circunstancias han cambiado. La revolución latinoamericana es un hecho en marcha. El movimiento peronista se ha potencializado revolucionariamente en más de 10 años de resistencia. Hoy, como ayer, sigue siendo el único gran movimiento de masas argentino, cuyo núcleo es la totalidad del proletariado, es decir, que constituye el eje fundamental de la revolución argentina. Pero la lucha por el poder popular requiere ampliar aún más el frente de liberación. Es para esta acción común que convocamos al diálogo, un diálogo abierto a todos los argentinos que estén dispuestos a combatir sin pausa al enemigo de la patria, el imperialismo y sus aliados nativos, y que reconozcan el papel hegemónico del proletariado en la conducción de este proceso. Es responsabilidad de todos, peronistas, marxistas, cristianos, construir en la lucha común el gran movimiento de liberación que sea capaz de derrotar al enemigo.
Pero primero. General, transcurridos 13 años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno? Bien, esta pregunta me la han hecho muchos. También me la he hecho yo varias veces. Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las 2/3 partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República.